Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, no sé por qué no te escucho bien. No escucha, se escucha. No, el volumen está bien bajo, pero no sé si tú me escuchas ¿No se bien. escucha bien? ¿Sí? Y ahora sí creo que Está bien. ahora sí, ya está, listo, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Sí, ahora sí. Bien, bueno, ya puedo. Está bien. En un minuto. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos su presencia en el primer Simposio Internacional de Biotecnología y Genómica Vegetal. En esta oportunidad es un honor presentar a la PhD Inés Castro Dionisio, quien es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Trujillo, hizo su doctorado en química en la Universidad Paul Sabatier Toulouse, tercero en Francia, y es coinvestigadora en la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad nos presentará su ponencia titulada Caracterización estructural de compuestos mediante técnicas espectroscópicas de replicación de extractos obtenidos a partir de plantas medicinales utilizando redes moleculares. Para poder iniciar, se les recuerda a la audiencia mantener sus micrófonos apagados. Mediante el chat se les estará avisando en el momento que podrán escribir sus preguntas. Además, se les indicará el momento en el que podrán registrar su asistencia. Sin más tiempo, doy pase a la doctora para que pueda empezar con su maravillosa ponencia. Hola, sí, muy bien. Quiero verificar si se me escucha bien, por favor. Estoy en la universidad, por eso es que de repente si tengo algún problema de conexión, no dudes en interrumpirme para tratar de mejorar la conexión. Está bien, doctora, se le escucha bien en ese momento. Ok, muy bien. A continuación les voy a presentar algunos resultados bastante preliminares de un estudio que es parte de un proyecto financiado por Concitec para el análisis de diferentes plantas medicinales de uso tradicional y común, tanto en el norte de una especie bastante utilizada y bastante conocida como Equisetum giganteum, comúnmente conocida como cola de caballo. Bien, como les decía, este proyecto es parte de un proyecto financiado por Concitec. Y bueno, para empezar, esta planta, conocida comúnmente, como les dije, como cola de caballo, mide más o menos de 1 a 5 metros de alto. Y bueno, algunas de las características botánicas les permite ser diferenciada de otra especie muy común, que es utilizada también y es conocida como cola de caballo, pero que tiene un nombre o es una especie diferente, ¿no? Equisetum bogotense. Esta especie, la especie que les voy a exponer el día de hoy,
tiene características que la permiten diferenciar, como la altura, ¿no? Y algunas otras características botánicas. En el Perú hay bastantes reportes de su uso tradicional, etnobotánico, que ya está registrada en varias publicaciones científicas, y uno de sus usos es reportado en el uso comúnmente hace parte de los ingredientes, como un ingrediente principal de los emolientes, ¿no? Que es una bebida muy común y muy expandida en nuestro país. Como dato interesante, por ejemplo, en Ecuador también hay estudios, y en la mayoría de países de Sudamérica, del uso de esta especie. Por ejemplo, en Ecuador, en una, vamos a decir, no sé si se le puede llamar equivalente, pero es una especie también tradicional, perdón, es una bebida tradicional conocida como horchata también, donde se usa cola de caballo. Ahora, es importante recalcar el hecho de que Equisetum giganteum, o cola de caballo, no es la única especie que es consumida con este nombre común o vernacular, sino que también existe Equisetum bogotensis, como lo mencioné en un inicio. La distribución de esta especie es bastante extendida tanto en Centroamérica y sobre todo en Sudamérica, donde hay muchos reportes de su uso. En este gráfico de la derecha podemos ver que su uso tradicional más conocido, más extendido, es el uso contra enfermedades del sistema urinario, también contra enfermedades o afecciones del sistema digestivo, y bueno, otro tipo de malestares, ¿no? También existen reportes de su uso tópico, donde coloqué SS, me van a disculpar, están las siglas en inglés, pero tiene que ver con un uso tópico también de preparaciones de infusos o de cócteles de esta especie, ¿no? Esas son entonces las principales categorías en cuanto al uso tradicional de esta planta medicinal. Ahora, ¿cuál es un tanto la problemática con, no solamente con esta especie, sino con el uso de otras especies medicinales en el Perú, ¿no? Por ejemplo, las especies de Equisetum giganteum y bogotense, ambas, ya les repito nuevamente, son conocidas como cola de caballo, y hay pocos estudios de su composición química, a diferencia de su pariente europeo, Equisetum arvense, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un hincapié en la utilización del nombre común como cola de caballo, y tener en claro cuáles son las especies que están distribuidas en las regiones, ¿no? En nuestro caso, Equisetum giganteum y bogotense, por ejemplo, son expendidas en diferentes mercados, tanto en mercados tradicionales, mercados de abastos, pero también vienen envasados, y muchas veces hay ciertos errores que en cuanto a la nomenclatura. Por ejemplo, en la parte izquierda es un producto de exportación que también está reportado por Blanca León, donde se menciona, o por ejemplo, si podemos, donde se menciona que este producto es expendido como Equisetum bogotense. Sin embargo, luego del análisis de esta investigadora, se pudo determinar por las características morfológicas que se trataba en realidad de Equisetum giganteum, dada la equivalencia, ¿no?, en el uso tradicional de estas dos especies. En el del medio, por ejemplo, podemos ver que la etiqueta menciona que es un producto peruano, y en la parte superior menciona que es Equisetum arvense. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? O Equisetum, Equisetum es en realidad Equisetum arvense, pero que es introducido, lo cual sería un poco ilógico, dado que las especies más comunes y que están bastante bien distribuidas en nuestro país son las otras dos que ya había mencionado. Entonces aquí vemos un posible error en el rótulo, ¿no?, en cuanto a la especie. Y en el de la derecha vemos que se encuentra el rótulo de semillas de cola de caballo, incluso mencionan la presencia de omega 3. Entonces aquí también el problema es que normalmente, según los reportes etnobotánicos, la parte que se usa de esta planta vienen a ser las partes aéreas, ¿no? Entonces aquí también hay un problema en el rótulo. Ahora, para tener un poco una referencia en cuanto a la importancia de estas especies
Y hay que un poco recordar el estatus de Quisquetum marbense, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Europea o en otros tipos de monografías, donde se menciona o donde ya hay un estudio bien definido de su uso, ¿no? Por ejemplo, en Quisquetum marbense, según la farmacopea europea y británica, tenemos que en la parte de la derecha se define como Equiseti hierba, y está definida para su uso como la parte que tiene la actividad, ¿no? y que está definida en este farmacopea son las partes aéreas estériles. Y incluso se define un mínimo porcentaje de flavonoides expresado en isoquercitrócido, ¿no? Que viene a ser un glucósido de quercetina en posición 3. Entonces ya se estipula incluso un 0.3% de contenido expresado, de flavonoides expresado en esta molécula. Y también, como les dije, las partes que se usa o la que está definida en la farmacopea es la parte aérea estéril. Entonces hay que también recordar que esta especie, Quisquetum marbense, que está en Europa, tiene un registro o tiene una monografía europea basada en su uso tradicional, ¿no? Cuando se define este uso tradicional, normalmente dictado por la Agencia Europea la Comisión, perdón, de Productos Herbarios de la Unión Europea, respalda el uso de estos o la introducción y el desarrollo de monografías, en este caso para Quisquetum marbense porque tiene un registro de más de 30 años de uso, ¿no? Si bien también hay estudios que respaldan su uso, por ejemplo, diurético y algún otro tipo de uso tópico, se basa principalmente en su uso tradicional, ¿no? Ahora, en cuanto a los estudios fitoquímicos de esta especie, tenemos que hay 3 principales grupos de compuestos químicos. Las estirilpironas, tenemos también el grupo de flavonoides, principalmente derivados del caenferol, y también ácidos derivados del ácido cafeico, derivados del ácido hidroxicinámico, ¿no? Entonces, estos 3 grupos, es bien interesante cómo son característicos de estas especies y que probablemente también encontremos en nuestro estudio, o fueron, como les voy a mostrar más adelante, encontrados en el estudio que nosotros también hicimos, en el estudio preliminar. Entonces es importante recordar estos 3 grupos de compuestos descritos en la literatura. Como les mencioné, solamente hay pocos estudios y los estudios generalmente se basan en la existencia de estos metabolitos en otras especies más estudiadas como arbense y otras especies europeas, ¿no? De Quisquetum giganteum solamente se han encontrado o hay 2 estudios y la identificación en este caso es identificación tentativa. Quiere decir que no se han aislado compuestos, simplemente se ha identificado debido a su perfil de fragmentación y sus características tras el análisis por LC-MS. Entonces, para el estudio que hemos realizado, esta parte preliminar de resultados, en realidad este proyecto se ha venido desarrollando, sin embargo, por la situación actual, tenemos algunos retrasos, pero tenemos algunos informes o algunos resultados preliminares, ¿no? La muestra fue recolectada en Cajamarca. También se analizó a la par una muestra envasada. Por motivos de confidencialidad todavía no puedo mencionar de cuál se trata, pero ambas muestras fueron analizadas utilizando espectrometría de masa de alta resolución en Orbitrap LTQ. Se obtuvo la data a partir de estas 2 muestras y la identificación se hizo principalmente en esta etapa a través del diccionario de productos naturales, ¿no? Viendo tentativamente
seleccionando el grupo de compuestos presentes en el género Equisetum, ¿no? Y a través de la masa exacta se comparó con los resultados de los picos presentes en las muestras. Luego de esto se obtuvo una red molecular a través de la plataforma GMPS para más o menos tener una representación gráfica de los perfiles en este caso, o de los grupos de los compuestos presentes en las muestras, ¿no? Como resultado de esto, entonces, tenemos que el análisis, en primer lugar, el análisis de UV nos permitió ya ver una diferencia entre la muestra A, que viene a ser la muestra recolectada, y la muestra B, que es el producto envasado, y se ve que hay una diferencia ya notoria entre estas dos muestras, principalmente entre los compuestos que están en rojo, 4, 5, 8 y 10. Y también el espectro ya obtenido con el detector de masas, también se observa un patrón también diferenciado entre estos dos cromatogramas, que nos permiten ya ver una diferencia entre el producto colectado en campo y el producto comercial, ¿no? Los principales componentes, como les había mencionado, encontramos comparado con dos estudios que estoy colocando aquí en la parte derecha, ¿no? Estos dos estudios fueron realizados en Brasil con especies del sur de Brasil, también de Equisetum giganteum, y también se puede ver de manera general que se encuentran los tres grupos principales de compuestos, ¿no? Que vendrían a ser marcadores químicos de Equisetum giganteum. Tenemos a las estililpironas, como Equisetum pirona, y también tenemos a derivados a flavonoides, principalmente y de manera mayoritaria, derivados del caenferol, ¿no? Como por ejemplo el compuesto 2, si retrocedemos, vemos que es uno de los compuestos mayoritarios, ¿no?, que están presentes en las muestras. Y también hay otros compuestos, el otro grupo de compuestos son los ácidos hidroxicinámicos, como el ácido ferúlico, que también, por ejemplo, el compuesto 9, se encuentra también, por ejemplo, en la muestra colectada de manera, está presente, ¿no? También, pero en menor magnitud en la muestra envasada, ¿no? Entonces, en sí, a simple vista ya podemos ver que hay ciertos compuestos que están presentes en mayor cantidad en la muestra colectada que en la muestra comercial, ¿no? Y de por sí ya nos da una idea de su calidad. Entonces, estos compuestos fueron encontrados, la P significa que también fueron encontrados en estos dos estudios. Entonces hay una similitud, ¿no?, de esta especie, por ejemplo, de Cajamarca, con estas dos especies colectadas en Brasil, ¿no? Hay una homogeneidad. Por último, tenemos que, de la red molecular, ¿no?, para obtener una imagen más clara de la distribución de los compuestos, ¿no?, una imagen más gráfica, vemos que en este caso, para aquellos que todavía no están más familiarizados con lo que es una red molecular, cada nodo, cada círculo representa tentativamente un compuesto diferente, el cual está unido a través de estas líneas a otros nodos, basándose en la similitud de espectros. Es decir, por ejemplo, el nodo de 423, de masa 423, de masa padre de 423, pertenece a Equisetum pirona. Este compuesto, luego de realizar la fragmentación, el perfil de fragmentación, al estar unido, por ejemplo, con una 4-metil Equisetum pirona, quiere decir que hay una similitud en el espectro de fragmentación. En base a esta observación, es decir, a la similitud de las fragmentaciones, se deduce que también hay una similitud estructural. En esto
se basa la elaboración de redes moleculares, por la cual nos da una idea de la similitud de los compuestos presentes en una muestra. En este caso, por ejemplo, tenemos que se ha coloreado las muestras en color, o los nodos en color verde pertenecen a la muestra colectada, y los que están en celestes al producto envasado. De esta manera podemos ver, por ejemplo, que Equisetum pirona, que es uno de los marcadores que habíamos mencionado, que está típicamente presente en estas muestras de Equisetum giganteum, está unidos a otras metil-Equisetum pironas, que no, en este caso, estas 4 metil-Equisetum pironas no fueron identificadas en los estudios previos de Brasil, probablemente debido a una diferencia en el solvente de extracción. Ellos usaron un solvente hidroalcohólico, nosotros usamos simplemente metanol, entonces quizás por eso es la diferencia en cuanto a la presencia de estos metabolitos. Pero que sí están presentes en otras especies de Equisetum, por lo que se pudo detectar en esta red molecular. También, de manera interesante, también hemos detectado un isómero de este compuesto que no ha sido tampoco reportado en los otros estudios. También tenemos por aquí, por ejemplo, el grupo, por ejemplo, quercetina 3-1-glucósido, también los otros derivados de quercetina, el derivado de caenferol, que pertenecen o que son los flavonoides, ¿no? Por ejemplo, uno de los compuestos mayoritarios se encuentra principalmente en la muestra envasada, ¿no? Mientras que las pironas, las estilipironas, se encontrarían principalmente en la muestra colectada, ¿no? También, por ejemplo, hay otra estilipirona que no ha sido reportada para esta especie, pero sí para otras especies de Equisetum, según nuestra base de datos de Diccionario de Productos Naturales, que se encuentra principalmente en el producto envasado y en menor cantidad en la muestra colectada. Entonces, ya por ahí tenemos algunos compuestos que podrían ser como marcadores que permitan diferenciar tales o cuales muestras, ¿no? En este caso, de las muestras envasadas, que probablemente debido a la fecha o al lugar de colección, quizás haya una diferencia con la muestra colectada de Cajamarca. Entonces, todavía nos quedan otras muestras de otros lugares de colección para poder de repente validar esta hipótesis y ver si es que hay una presencia diferenciada de estos compuestos químicos dependiendo del origen, ¿no? Y finalmente también vemos que hay los compuestos derivados de los ácidos hidroxicinámicos que también se encuentran, en este caso, mayormente expresados en el producto envasado. Entonces, ahí vemos una diferencia, ¿no?, de la distribución de los compuestos. Y esto de por sí no es algo que no esperábamos, porque si vemos el análisis o lo que se sabe acerca de Equisetum merbense, ¿no?, el primo europeo de esta especie, es que hay hay estudios donde se ve la distribución dependiendo de la parte de la planta, ¿no? Por ejemplo, como les dije, el uso ya definido, por ejemplo, en la farmacopea europea define que se debe usar la parte estéril, ¿no? Las partes aéreas estériles, y principalmente en el Equisetum merbense se encuentran los flavonoides en esta parte. En la parte ya fértil, ¿no?, del esporofito se encuentran principalmente, o se pueden encontrar las estilpironas como la Equisetum pirona. Entonces, se menciona también que posiblemente se podría encontrar en otras partes de la planta, como en las partes estériles, a las estilpironas, pero por reacción a algún agente externo o algún daño de la planta, ¿no? Pero de manera general y de manera constitutiva se menciona que se producen principalmente en la parte fértil. Entonces, también los derivados del ácido caféicos se expresan en general en el resto de la planta,
Bueno, tenemos también otras distribuciones de otros compuestos de estilopirona, por ejemplo, en los gametofitos. Entonces, es interesante ver cómo en esta especie está bien estudiada, pero para el caso de Equisetum arvense, entonces faltaría ver o comprobar que pasa lo mismo también en Equisetum giganteum, ¿no? Y también, más o menos interesante, en Equisetum bogotense, ¿no? Que es la otra especie que está definida como cola de caballo en nuestro país. También es interesante mencionar que hay alcaloides que han sido encontrados en Equisetum arvense, por eso es que la Farmacopea europea también define un procedimiento para diferenciarlo, por ejemplo, de Equisetum palustre, que se conoce que tiene cierto o elevado contenido de ciertos alcaloides y otros compuestos que podrían ser potencialmente tóxicos. Entonces, en el caso de Equisetum bogotense, por ejemplo, volviendo a nuestras especies, también se ha cuantificado el nivel de alcaloides y también tendría niveles más elevados de alcaloides que, por ejemplo, Equisetum giganteum. Y bueno, para ya terminar esta parte, lo que quería decir es que en nuestro país tenemos un concepto que le he copiado de otras exposiciones cuando hablan acerca de dark matter, ¿no? Que es la materia oscura de la biodiversidad, es decir, los compuestos que todavía no se han descubiertos o que de repente están presentes en las plantas, en los animales y en los microbios, pero que todavía no han sido identificados, ¿no? Y nosotros, obviamente, por tener una alta biodiversidad, también tenemos que aplicar técnicas que permitan justamente identificación más rápida, tanto de los metabolitos conocidos como de aquellos que podrían ser nuevos y que podrían tener actividades biológicas interesantes, ¿no? Para esto se debe aplicar un proceso de replicación, ¿no? Para la diferenciación justamente de estos nuevos compuestos que permitan una aceleración del fraccionamiento bioguiado, por ejemplo, o también la identificación de metabolitos cuando se hace, por ejemplo, estudios metabolómicos, ¿no? Y donde se hace anotación de compuestos. En este caso, por ejemplo, si se quisiera aplicar Equisetum giganteum para evaluar las diferentes especies de diferentes orígenes y de repente encontrar marcadores por zona, ¿no? de colección o zona de cultivo, ¿no? Entonces, y existe esta necesidad, ¿no? De identificación alta de los productos naturales para caracterizar racionalmente los ingredientes activos de las plantas, ¿no? En nuestro país todavía este tema está en pañales, pero de repente debemos apuntar, ¿no? A una estandarización, a una caracterización de los metabolitos, de los ingredientes, y apoyar también, ¿por qué no?, la identificación taxonómica, que es muy importante, ¿no? El uso de estas técnicas no dejan de lado también los estudios etnobotánicos y botánicos, que también tienen que primar en la caracterización de las plantas medicinales, ¿no?, en el Perú. Apoyar también los estudios de control de calidad, por ejemplo, basarse en las huellas dactilares, más bien que en la determinación de un solo marcador. Detección de posibles productos naturales tóxicos, ¿no? Identificar de repente ciertos tipos de alcaloides que puedan ser hepatotóxicos. Y también elaboración, esto nos permitiría también, ¿por qué no?, tener base de datos, ¿no?, de regionales o nacionales que permitan a los estudiantes, a los tesistas, a los investigadores, acelerar el proceso de identificación, ¿no?, y de caracterización de los extractos o compuestos que hayan en las muestras. Bueno, eso fue toda la presentación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. A continuación procederemos a la lectura de algunas preguntas de parte de la audiencia en nuestras plataformas de Facebook y de Zoom.
Doctora, tenemos una pregunta para usted. Es la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para determinar las redes moleculares? Ya, en realidad la elaboración de redes moleculares ya tiene ciertos años y en los últimos años se está implementando mucho más a nivel de varios laboratorios. Ustedes revisan las publicaciones desde el 2010, ya se viene usando esta forma de análisis y en los últimos años se ha incrementado más gracias a una plataforma, la voy a escribir, que para los que todavía no son familiarizados, que se llama GMPS. Ahí, si ustedes entran, incluso y si ustedes tienen data de LC masas, pueden encontrar información de todo el protocolo, todo el procedimiento para la elaboración de la red molecular. En general, lo que se hace, una vez que tienes tu data raw obtenida del espectrómetro de masas, lo que haces es un pretratamiento. Hay software libres de uso libre para el pretratamiento de los cromatogramas y de los espectros MS1 y MS2 que permiten, por ejemplo, el alineamiento de las muestras, tal como los análisis bioinformáticos en biología molecular, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un BLAST, se hace la comparación también, el alineamiento y la comparación con bases de datos. En este caso, en GMPS, una vez que uno tiene el pretratamiento de la data raw, de la data que sale del equipo, lo sube a esta plataforma, se ponen los parámetros básicos que no son muy difíciles, ¿no? Uno puede encontrar la información de cómo se hace, qué parámetros son necesarios para la elaboración de la red molecular y luego en la misma plataforma, a través de un correo electrónico, te da los resultados, ¿no? Luego también hay que usar otras plataformas, programas como Cytoscape, donde realmente se observa la red molecular y luego uno ya hace la edición de la red molecular. Pero en general, básicamente puede encontrar, ¿no?, en esta plataforma el procedimiento, ¿no?, para hacer la red molecular. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué función cumple el caenferol en esta especie? Conociendo que en muchas otras plantas este flavonoide le proporciona el color de sus flores. Sí, claro, los flavonoides son normalmente los que dan color, ¿no?, a muchas flores y partes de las plantas, ¿no? En este caso, si bien es cierto, Doctora. Doctora, ¿me escucha? Doctora. ya volví, se me fue el internet. Sí. Ya, entonces estaba diciendo que, bueno, que normalmente, por ejemplo, estos tienen una actividad diurética, ¿no? Cuando estudios dicen o atribuyen la posible actividad diurética con estos derivados de colesterol. Sin embargo, esto todavía no está al 100% demostrado. Por eso es que les decía que si bien hay estudios, por ejemplo, para Equisetum arvensis, donde también hay ciertos derivados de caenferol, no se le ha aceptado
por un uso definido demostrado, por ejemplo, en clínica o a través de ensayos clínicos, sino que a través de su uso tradicional, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias. Hay otra pregunta una pregunta más personal, le hace sobre si actualmente, como usted ha mencionado, el tema de metabolómica, se está trabajando esta área en la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, estamos tratando de implementar, para esto se necesita un espectrómetro de masas, ¿no? Estamos adquiriendo uno de tipo triple cuadrupolo, que más adelante se puede adquirir uno de alta resolución, ¿no? Que es más importante para la identificación, pero bueno, a través de colaboraciones con la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, estamos a través de este proyecto, en realidad estos resultados fueron obtenidos allá durante mi última estancia de doctorado y se está analizando esta data que tenemos de manera preliminar. En los próximos semanas estaremos enviando más muestras para justamente demostrar, ¿no?, las diferencias o ver qué diferencias hay entre especies colectadas en diferentes partes o obtenidas a través de mercado, ¿no? Entonces, sí estamos recién iniciando esa línea, estamos tratando de fortalecer. Ya muy pronto nos va a llegar un espectrómetro de masas, pero de triple cuadrupolo, que también nos va a permitir hacer ciertas cosas, ¿no? Pero sí, el plan es ese, ¿no? Comenzar a hacer estudios, no solamente con redes moleculares, sino también estudios metabolómicos, ¿no? Con las especies, con las plantas medicinales. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se ha descrito que algunos flavonoides tienen actividad antitumoral? ¿Se ha reportado del flavonoide que contiene esta planta tiene dicha actividad? En realidad, no. No, como les dije, con Equisetum arvense, con Equisetum giganteum y bogotense, si ustedes revisan, ¿no?, la literatura, hay mucho menos estudios, ¿no? Y la mayoría de estudios relacionados a esta especie son con ya sea con su actividad diurética, porque tradicionalmente se lo usa, ¿no?, para afecciones del sistema urinario, mayormente también para el digestivo, pero falta, ¿no? Falta más, esta parte que yo les he presentado está más orientada a la parte del control de calidad, ¿no? Porque justamente para los estudios ya de análisis de ensayos biológicos o de actividades tanto in vitro como in vivo, es necesario o es importante estandarizar un poco y conocer la composición química que finalmente es la que va a tener la actividad biológica, ¿no? Entonces, si encontramos diferencias, imagínense ya, tal vez por el origen, y eso es lo que vamos a ver, si tú haces un ensayo biológico y recolectas de un lado y del otro y tu materia prima no es homogénea, ¿cómo puedes dar validez a tu ensayo biológico, ¿no? Si hay una composición química diferente y tal vez el efecto que tú puedas obtener se deba a esta diferencia de la composición química, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tanto de los estudios químicos como de los estudios taxonómicos y etnobotánicos. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. No tenemos más preguntas, así que le agradecemos mucho por su ponencia. Despedimos a usted, a la doctora Inés Castro Dionisio, no sin antes reiterarle todo nuestro agradecimiento por su excelente ponencia y participación en este simposio. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Buenas tardes, doctor Serrano. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho muy bien, muchas gracias. Ya, listo. Gracias. En breve empezamos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos su presencia en el primer Simposio Internacional de Biotecnología y Genómica Vegetal. En esta oportunidad es un honor presentar al doctor Mario Serrano Ortega, desde México, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, México. Tiene un postdoctoral en fitomejoramiento por el Instituto Max Planck en Alemania y actualmente es profesor en el Centro de Ciencias Genómicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta oportunidad nos presentará la ponencia titulada Bioestimulantes fantásticos y dónde encontrarlos. Para poder iniciar, se le recuerda a la audiencia mantener sus micrófonos apagados mediante el chat. Se les avisará el momento en el que podrán escribir sus preguntas y se les indicará el momento en el que podrán registrar su asistencia. Sin más, comenzamos. Entonces, aquí voy a compartir mi pantalla. Espero que ya puedan verla. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este primer simposio. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Y, pues como decían, hoy les voy a platicar un poco de este proyecto que se llama de Bioestimulantes Fantásticos y dónde encontrarlos. Entonces, vamos a empezar. Mi plática se dividirá en dos partes, una introducción para que todos estemos en el mismo tema, ¿sí? Y para poder enriquecer la discusión. Y después realmente entraremos a la caracterización molecular de los bioestimulantes. Mi plática se centra prácticamente en el estudio de las interacciones entre los microbios y las plantas. Entonces, tenemos que presentarlos. ¿Dónde podemos encontrar los microorganismos? Bueno, prácticamente los microorganismos, como ustedes bien saben, están en todas partes de la Tierra. En el suelo, en el agua, en la atmósfera, y dentro y fuera, tanto de animales, de insectos y de plantas. Ahora bien, entre los microorganismos y las plantas hay interacciones muy complejas. Y para saber o para poderles expresar qué tan complejas son estas interacciones, pues nos vamos a las matemáticas. Sabiendo cuántas, en este caso particular, cuántas bacterias interactúan con las plantas. Bueno, las plantas tienen dos sistemas, como ustedes bien saben. Uno es el radicular, que está dentro del suelo. Y podemos decir que 1 gramo de suelo, en forma general, tiene aproximadamente 10 a las 10 o 10 a las 11 bacterias. Y dependiendo del tipo de suelo, son 6.000 a 50.000 diferentes tipos o especies de bacterias. ¿Qué pasa en las hojas? Las hojas, podemos decir que 1 centímetro cuadrado contiene de 10 a las 6, de 10 a las 7 bacterias. Ahora bien, pongámoslo en un contexto global. Si nosotros pudiéramos extender todas las hojas, una tras de otra, de todas las plantas, ¿cuánto tendríamos? Bueno, tendríamos estos 1.000 millones, aproximadamente 1.000 millones de kilómetros cuadrados de superficie de hojas, que es aproximadamente el doble de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, los números con los cuales interactúan con las bacterias solamente son 10 a la 26 bacterias viviendo en este momento con las plantas. Entonces, se han de imaginar, por los números tan gigantescos de bacterias que interactúan, pues así de enormes son las interacciones. Ahora bien, las bacterias no se encuentran solas interactuando con las plantas. En la parte superior de las hojas, las plantas también interactúan con otros microorganismos, como son las levaduras, los insectos, los virus y hongos. Y los números de ellos, por supuesto que también pueden ser igual de enormes. Por lo tanto,
las interacciones entre los microorganismos y las plantas, centrándonos solamente en las hojas, pues nos podemos imaginar, son muy complejas. Además, no solamente por los números, sino además por la variedad de especies que están cohabitando en ese momento. Como en todas las interacciones, hay una parte buena, otra parte mala. Entonces, por eso aquí menciono en esta diapositiva que hay una parte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en las cuales todas las interacciones no pueden ser benéficas, pero hay algunas que sí lo son, como son el caso de las micorrizas, es el ejemplo clásico, que gracias a las micorrizas las plantas pudieron llegar a la tierra, subsistir en el suelo, pero también existe el otro caso, el lado oscuro de Mr. Hyde, las cuales los microorganismos pueden enfermar a las plantas y destruirlas. En mi grupo de trabajo, principalmente nos abocamos en analizar las interacciones patogénicas, es decir, las interacciones entre plantas y los patógenos, el lado oscuro de la historia de estas relaciones. Muy bien. Bueno, las plantas no solamente en un momento preciso de su biología están rodeadas de microorganismos. Todo su ciclo vital están rodeadas de microorganismos, desde que germina hasta que vuelven a producir la segunda generación. Afortunadamente para nosotros, para verlos como modelos, pero desafortunadamente para ellas, pues son organismos sésiles. Es decir, no se pueden mover, no son como nosotros que nos da el sol, nos vamos a la sombra. Ellas no. Donde crecen, ahí se tienen que normalmente desarrollar, reproducir y morir. Algunas veces, estas interacciones con los microorganismos, y enfatizo esto, que es algunas veces, las plantas realmente se enferman. Sin embargo, si nosotros salimos al jardín, lo común es que las plantas están sanas, ¿sí? La rareza, viéndolo desde el punto de vista en el tiempo, en la escala del tiempo, la rareza es que las plantas se enfermen. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace esta pequeña plantita para sobrevivir, o estas plantas para sobrevivir junto con otra que está enferma? Y esto lo hemos visto todos, ¿sí? ¿Cómo le hacen estas otras para sobrevivir? Bueno, es obvio que tienen un manual, unos mecanismos para defenderse. Entonces, en las próximas diapositivas, de forma muy resumida, les voy a presentar lo que sabemos o lo que se ha caracterizado como los mecanismos de defensa. ¿Cómo le hacen las plantas para sobrevivir a este constante ataque? Mi plática se va a centrar prácticamente en las hojas. Entonces, si tenemos, esto es una caricatura de una hoja, en la cual cuando llega un patógeno, lo primero que se tiene que enfrentar es con estas barreras que son constitutivas, que es la cutícula y la pared celular. Sin embargo, muchísimos patógenos tienen las herramientas moleculares por medio de enzimas o compuestos químicos que degradan a la cutícula y a la pared celular. Al degradarlas, empieza la comunicación entre la planta y el patógeno. ¿Por qué? Porque se liberan moléculas que constituyen, o compuestos que constituyen la cutícula y la pared celular. Pero además, también se liberan compuestos o moléculas propias del patógeno. Y estas moléculas químicas son las encargadas de que exista la comunicación. ¿Por qué? Porque pueden ser reconocidas, estas moléculas se les denomina PAMs, MAMs o DAMs, por Pathogen, Microbial and Damage Associated Molecular Pathways. Como les decía, estas moléculas son las encargadas de que exista la comunicación, porque pueden ser reconocidas tanto por los patógenos como por las plantas, por receptores localizados en la membrana. Una vez que ocurre esta interacción, que es específica, se induce la inmunidad innata, que consiste en lo siguiente. De segundos a minutos existe la activación de cascadas de señalización dependientes de mapsinasas, la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Posteriormente, de minutos a 1 hora, 2 horas, existe la inducción transcripcional de genes de respuesta temprana. Y estos genes de respuesta temprana son muy interesantes porque son los encargados de amplificar la señal y amplificar las respuestas defensivas. Por ello, existe la inducción de las rutas de señalización dependientes de ácido salicílico, jasmónico o etileno. Esto ya estamos hablando de horas a un día, ¿sí? Y la biosíntesis, de nuevo, de fitoalexinas o barreras celulares como la calosa, que el objetivo es tapar estos, digamos, agujeros que ocasionaron al entrar los patógenos.
Y finalmente, de días a semanas, existe la síntesis de proteínas relacionadas específicamente para la defensa. A esta parte de inmunidad innata se denomina PTI o Palm Trigger Immunity. Sin embargo, hay otros patógenos que son más sutiles a la hora de interaccionar con las plantas. Y estos patógenos lo que hacen es que inyectan proteínas de ellos, a los cuales se denomina efectores. Estos efectores tienen la capacidad de inhibir, o se les ha descrito por inhibir a la inmunidad innata, por lo cual los patógenos pueden enfermar a la planta. Y se ha visto que solo aquellas plantas que han evolucionado para reconocer estos efectores por medio de proteínas que se denominan proteínas R, pueden entonces establecer un mecanismo de defensa. Y este mecanismo de defensa es lo que es una respuesta hipersensible o una muerte celular programada alrededor de donde interactuó con el patógeno, con lo cual se detiene la enfermedad. A esto se denomina efecto trigger immunity o ET. Muy bien. Esto es lo que ocurre en la hoja donde trataron de penetrar o donde penetraron los patógenos. ¿Qué pasa en el resto de las plantas a nivel sistémico? Bueno, dado que hay la síntesis de ácido salicílico, el ácido salicílico junto con otros compuestos se le ha descrito como una señal sistémica, la cual pone en alerta, se distribuye a través de la planta y pone en alerta a toda la planta. ¿Qué pasa en esta alerta? A esto que se denomina SAR o Systemic Acquired Resistance. Bueno, llega la señal sistémica, induce nuevamente las cascadas de señalización dependientes de mapsinasas, existe la inducción o el encendido que se llama prime de genes de defensa, posteriormente hay una retroalimentación por la misma biosíntesis de ácido salicílico, la síntesis de proteínas de defensa, así que cuando llegue el patógeno, simplemente se detiene inmediatamente la parte. Por eso, en conjunto tenemos la inmunidad innata local y los mecanismos de defensa a nivel sistémico. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar a los fitopatógenos? La pregunta es obvia, pero aquí quiero remarcarse. En este momento, sabemos que la producción de alimentos sería suficiente para alimentar a toda la población del mundo. El problema en este momento no es producir más. El problema es que de lo que producimos se pierde muchísimo. Además de otras situaciones como los medios de transporte, las refrigeraciones, los sistemas, el propio desperdicio que hacemos nosotros al no consumir todo lo que compramos. Uno de los problemas son las enfermedades. Solo durante la post-cosecha, del 25 al 50% de la producción que los agricultores produjeron se pierde. Esto es gigantesco, es una pérdida enorme. Y ahora, ¿cuáles son los principales microorganismos que afectan o que decrementan esta producción agrícola? Tenemos Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Poletotricum, Losporium, Penicillium, Mucor y Botrytis cinerea. En mi grupo de trabajo nosotros nos especializamos en Botrytis cinerea. Como ustedes probablemente sepan, Botrytis cinerea es este hongo necrótrofo, el cual se ha clasificado como el segundo fitopatógeno más importante en la agricultura. ¿Por qué? Porque afecta gran cantidad de cultivos. Prácticamente todos los cultivos que nosotros consumimos sean afectados, tanto en sus frutos, en sus flores, en sus hojas. Esto es en la parte superior. En las raíces también nos afecta. Es decir, es un hongo cosmopolita que afecta gran cantidad de productos agrícolas. ¿Cuál es el proceso de infección de Botrytis cinerea? Llegan las esporas a la superficie de las hojas, por ejemplo, nuevamente, y se vuelve a topar con los mecanismos de defensa preestablecidos, que son la cutícula y la pared celular. Se sabe muy bien que Botrytis cinerea tiene enzimas que degradan la cutícula y la pared celular, con lo cual se liberan las, ¿sí? Que son propios, estas moléculas que son propias de la planta, partículas de la cutícula o partículas de la pared celular. Sabemos que estas partículas se reconocen, sin embargo, no sabemos cómo lo hacen, qué receptores utiliza la planta para percibirlos, pero lo que sí sabemos es que se inducen los mecanismos de defensa tardías. Sin embargo, para la gran mayoría de las plantas, esta interacción es una interacción compatible. Es decir, el hongo prospera e infecta los tejidos. ¿Por qué? Bueno,
una de las posibilidades es que botrytis cinerea, además de tener este arsenal para degradar las defensas preestablecidas como la cutícula, también utiliza efectores, como es el ácido oxálico, el cual se ha descrito por inhibir las respuestas inmunes, en particular las especies reactivas de oxígeno. Por eso infectan a las plantas. Ahora bien, en nuestro grupo de trabajo, ¿cuáles son nuestras preguntas científicas? Bueno, nosotros estamos interesados en conocer qué pasa en el preciso momento cuando interactúan las esporas con la planta a nivel de la cutícula. ¿Qué moléculas se liberan? DAMs, MAMs, otros compuestos que nos conocemos. ¿Cómo se percibe? No lo sabemos, queremos investigarlo. Asimismo, queremos conocer mucho más de la interacción, qué ocasiona durante esta interacción, cómo se regula la inmunidad innata, para una vez que la sepamos poderla modificar. Y finalmente, cómo podemos lograr la resistencia en contra de este patógeno. Para eso, tenemos diferentes proyectos en nuestro grupo de trabajo. Tenemos, principalmente es genético, ¿sí? Tenemos búsqueda de mutantes cuticulares, las cuales ya sabemos que estas mutantes cuticulares son resistentes a botrytis cinerea. Asimismo, hacemos genómica química, es decir, buscamos compuestos, pequeños compuestos químicos, los cuales regulan la acumulación de las especies reactivas de oxígeno y modulan la inmunidad innata. También tenemos mutantes que modulan o que modifican la expresión de genes de respuesta temprana, que como les decía son muy importantes para la amplificación. Tenemos mutantes que responden en contra de las respuestas tardías, como ácido salicílico, jasmónico, etileno, etc. Sin embargo, hoy no les voy a presentar nada de estos proyectos, sino me voy a enfocar a algo más, algo global, que es la búsqueda, identificación y caracterización de los bioestimulantes, los cuales pueden actuar en cualquiera de estos niveles que les he dicho de nuestros proyectos. Muy bien. ¿Por qué buscar bioestimulantes? Los agricultores, dado que eso es un problema muy serio, botrytis cinerea, la forma en la cual los agricultores tratan de evitar estos problemas, pues es obvio, son a partir de los fungicidas sintéticos, los cuales hay muchísimos. Sin embargo, cada vez se han visto que tienen más problemas estos fungicidas sintéticos. Dañan la ecología, dañan el planeta, nos dañan nuestra salud y, aún más grave, botrytis ha evolucionado y ahora tenemos cepas las cuales son resistentes a muchos de estos fungicidas sintéticos. Entonces, es obvio, necesitamos obtener nuevas herramientas, necesitamos buscar nuevos controles para protegernos en contra de botrytis cinerea. Y una de estas posibilidades, obviamente, son los bioestimulantes, los cuales hay muchos, en el mercado hay muchos. Pero funcionan principalmente de tres maneras. La primera, con un efecto antibiótico, si matan a los hongos, en este caso matarían a botrytis cinerea. Un efecto indirecto sobre el patógeno, ¿cómo es esto? Compiten por el espacio, y entonces no permiten que botrytis cinerea crezca a gusto, y entonces detienen su infección, o bien sirven como inductores de los mecanismos de defensa de las plantas. Son elicitores, los que se denominan así, o bioestimuladores. Como les decía, hay muchísimos bioestimuladores. Nos topamos con eso cuando nosotros empezamos a trabajar. Sin embargo, nos dimos cuenta también que muchos reportes indican que aunque hay muchos, no se utilizan demasiado. ¿Por qué? Porque sus efectos no son tan efectivos, siendo honestos, como los fungicidas sintéticos. Y esto es principalmente debido a que se desconocen los mecanismos moleculares de acción. Es decir, muchas personas se han dedicado a buscar estimuladores, encuentran que está muy bien, no es una crítica, simplemente que se quedan ahí. Y entonces no se avanza en saber los mecanismos moleculares. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, podemos nosotros eficientar su efecto, podemos entender cómo funciona. Y eso nos abre diferentes posibilidades para optimizarlos. La idea general es entonces identificarlos, ¿sí? Pero además caracterizarlos a nivel molecular, estos bioestimulantes en contra de botrytis cinerea. Por ello,
Estamos buscando ya sea microorganismos o moléculas químicas de origen natural que o bien hagan que la planta sea más fuerte, active sus mecanismos de defensa y se defienda mejor en contra de este patógeno. Ahora, ¿dónde encontrar estos bioestimulantes fantásticos? Ahora sí entro realmente a la pregunta del seminario. ¿Dónde encontrarlos? Bueno, pues tenemos todo un mundo para buscarlos. Les decía, hay microorganismos en todo, prácticamente en cualquier lugar del planeta. Pues busquémoslos. Nosotros hemos decidido enfocarnos en analizar la microbiota tanto de animales como de las plantas. Y aquí les voy a dar unos ejemplos. Lo primero es agradecer, y afortunadamente este trabajo no lo hacemos nosotros solos. Tenemos un grupo de colaboradores muy importante, los cuales sin ellos realmente el trabajo no podría avanzar, tanto en el centro donde trabajo, el Centro de Ciencias Genómicas, especialistas, microbiólogos, bioquímicos, así como interacción con gente de Sudamérica, en este caso de la Universidad de Tucumán, en Argentina, o bien de la Universidad Estatal de Maringá, en Brasil. Entonces, les voy a mostrar. Nosotros hemos explorado los microbiomas, tanto de las plantas como de los microorganismos, en búsqueda de biocontroles. ¿Sí? Y voy a comenzar con un ejemplo, que este es el caso de unos anfibios, ¿sí? De unas ranas. Lo que hicimos no es realmente novedoso, para ser honesto. ¿Por qué? Porque se ha descrito que bacterias de la dermis de la salamandra, en este caso es esta bacteria J. lividum, producen compuestos como la violaceína, los cuales se han descrito inhiben el crecimiento de diferentes patógenos, que aquí los menciono, incluyendo Botrytis cinerea. Es decir, no es una idea totalmente nueva. Nosotros nos basamos en lo que ya se había reportado. Y la gran diferencia es que tenemos una colaboración muy importante con la doctora Yael Rebollar, la cual ella hizo un reporte el año pasado, muy interesante, un estudio muy interesante, en el cual analizó la microbiota y la aisló, la microbiota de 3 diferentes especies de ranas. Y estas microbiota, estas bacterias aisladas, las confrontó contra un hongo que es muy importante para las personas que trabajan con anfibios, que es el hongo BD, que está acabando con especies enteras. Entonces es un problema muy serio. Lo que hizo ella fue confrontar estas colecciones, esta microbiota, en contra de BD, y logró hacer un análisis, no solamente un análisis genómico, sino un análisis funcional, determinando que había bacterias las cuales eliminaban o inhibían el crecimiento del bebé. Entonces, platicando con ella, se nos ocurrió, bueno, probemos nosotros. Estas bacterias nos podrán afectar, tal como afectaron a BD, pero ahora en el caso de Botrytis cinerea. Lo que hicimos fue muy sencillo, confrontar esta colección, que son aproximadamente 300, 400 aislados, y este es un trabajo de doctorado de Jordan Romero y de Marta Torres, y confrontar las bacterias in vitro en contra de Botrytis cinerea. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, de estas 300 bacterias, al menos 24 bacterias obtuvieron un poder inhibitorio claro en contra de Botrytis cinerea. Y aquí podemos ver nuestro control positivo, J. lividum. Entonces, era posible encontrar los biocontroles en contra de Botrytis cinerea a partir de estas colecciones. Ahora la siguiente pregunta era, bueno, ya los encontramos, ¿cómo los vamos a caracterizar? Y ahí viene la segunda parte de mi plática. Para esto les voy a dar un ejemplo de algo que ya publicamos y de trabajo en curso. Y esto tiene que ver con la microbiota, no de las ranas, sino de las plantas. Y esto fue publicado hace un par de años en esta revista, y fue gracias también a la colaboración, como les voy a indicar, de un grupo de Brasil, que es de la profesora Katia Schwan y de su estudiante de doctorado, Mariana. Muy bien, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellas hicieron algo bien interesante. Ellas analizaron de los desechos del cacao, sacaron el microbioma. Todas las bacterias, todos los microorganismos que vivían en estos desechos, que para términos claros era basura,
y encontraron una levadura que se llama Gessemester opuntia. Esta levadura, ellas lo que decidieron hacer fue, no apliquemos la levadura viva, no apliquemos sobre los cultivos la levadura. Vamos a analizar los compuestos que produce la levadura y que exporta fuera del medio. Así hicieron la purificación de los filtrados de H. opuntia y que le denominamos hops. Entonces crecía la levadura, la fermentábamos y después eliminábamos el resto, todas las levaduras vivas por medio de filtraciones y inoxidábamos con estos hops. Lo primero que se hizo fue, vamos a aplicarlo a un cultivo, de importancia agrícola. Y esto fue en la soya. Dado que es en Brasil, pues la soya es súper importante, así como en otros países de Sudamérica. Y en contra de un patógeno que afecta a la soya terriblemente, que es la C. caseolipari. Entonces lo que hicieron fue, aplicamos estos hops en el medio y vimos si había inhibición. Pues efectivamente, había una inhibición del micelio cuando aplicábamos los hops, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta que se nos hizo fue, ¿esto lo podemos nosotros aplicar directamente en las plantas, en el campo? La respuesta es sí. Cuando nosotros aplicábamos los hops en las plantas de soya, nosotros observamos una protección significativa de los síntomas, de la severidad. Entonces teníamos en nuestras manos un producto biotecnológico que pudiera funcionar. Ahora la segunda pregunta era, vamos a caracterizarlo molecularmente. Entonces ahí comenzamos la interacción, esta colaboración. Entonces lo primero que les dije fue, bueno, vamos a ver si también estos hops modifican el crecimiento de Botrytis cinerea bajo condiciones in vitro. Afortunadamente así fue. Hicimos un ensayo de dosis-respuesta y vimos que inclusive al 50% de hops, Botrytis se inhibía fuertemente el crecimiento de Botrytis bajo condiciones in vitro. Muy bien, ahora el siguiente paso, vamos a caracterizarlo molecularmente. Y aquí decidimos ya no trabajar con soya, sino trabajamos con Arabidopsis thaliana, que es nuestro modelo de estudio aquí en el laboratorio. Dado que es compatible, la interacción es compatible con Botrytis cinerea, es decir, la infecta, y además tenemos toda la herramienta de biología molecular para poderla caracterizar. Entonces, vimos que cuando nosotros aplicábamos los hops, Arabidopsis thaliana se protegía bastante bien en contra de Botrytis cinerea. Y nuevamente, esta protección era dependiente de dosis. Nos preguntamos, ¿es necesario que los hops sean aplicados sobre la hoja o pueden ser absorbidos sobre la raíz y verlo en las hojas? Es decir, un efecto sistémico. Claro, para ello hicimos el siguiente experimento. Aplicamos los hops en la mitad de las hojas y en la otra mitad aplicamos agua. Y vimos que efectivamente, tanto en las hojas locales como en las sistémicas, había una protección por medio de los hops. Entonces, esto nos vino a encender las alarmas y dijimos, algo están haciendo los hops dentro de Arabidopsis thaliana, que está haciendo que sea más resistente. Pues vamos a investigar qué es. Hicimos un análisis transcriptómico global por RNA-seq. ¿Sí? Analizamos todos los genes de Arabidopsis una vez que estaban siendo tratadas las plantas con estos hops. E encontramos que 186 genes se inducían una vez que se aplicaban los hops y solamente 46 genes se reprimían. Esto es muy poco si estamos considerando que Arabidopsis tiene cerca de 23.000 genes. Es decir, había un efecto muy claro, muy específico, que eran inducidos por los hops. ¿Cómo podíamos clasificar esto? Bueno, hicimos un análisis que se llama Gene Ontology y vimos que estos genes se agrupaban en los mecanismos de defensa. Y aquí podemos ver por esta escala de color que había genes relacionados con auxinas, con etileno, salicílico, jasmódico, entre otras muchas cosas más. Es decir, había una inducción de los mecanismos de defensa. Ahora, necesitamos nosotros corroborar esto. Y para eso, analizamos la expresión ya por QRT-PCR de algunos genes que sabíamos que son característicos de los mecanismos de defensa para ácido jasmódico y etileno. ¿Cómo son estos genes? ACC6, PR4 y la defensina PDF1.2. Bueno,
Afortunadamente, corroboramos nuestros datos de transcriptómica y vimos que en presencia de los hops, estos genes se activaban muy fuertemente una vez que ocurría la aplicación de estos hops. Entonces, validamos que los mecanismos de defensas se inducían. Luego, hicimos algo que a mí se me hace el resultado más importante de este trabajo. Empezamos a revisar la literatura y nos preguntamos, bueno, hay otros biocontroles que se han aplicado en Arabidopsis. De estos biocontroles, ¿se han hecho análisis transcriptómicos? Aprovechando Arabidopsis, que está secuencial y que tenemos todas las herramientas para hacer análisis transcriptómicos. Y la respuesta fue no. Había solamente otros 2 reportes en los cuales se habían analizado transcriptómicamente la respuesta con otros biocontroles. Y entonces obtuvimos los datos y los comparamos para saber si todos los biocontroles funcionan de forma similar o inducen cambios similares a nivel transcriptómico. Y la respuesta fue bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque aquí que tenemos este hongo, Trichoderma, o esta bacteria, esta mutante de esta bacteria. La bacteria induce 33 genes, mientras que Trichoderma inducía 152 genes, de los cuales solamente 2 se compartían. Cuando nosotros comparamos los hops, eran totalmente diferentes. ¿De qué nos habla esto? Nos vuelven a acelerar. El hecho de que nosotros apliquemos a los bioestimulantes, no podemos esperar, al menos a este nivel, una respuesta similar. Podemos ver una respuesta defensiva, un efecto defensivo similar. Sin embargo, para poder exprimir todos los beneficios, es importante hacer estos análisis para entender cómo funcionan y cómo podemos explotar. Ahora, estoy seguro que si hubiera otros biocontroles, sería la misma historia. Entonces, esto es un potencial enorme, ¿sí? Y por eso les digo, es el resultado más importante. La reprogramación transcriptómica inducida por cada uno de los biocontroles es diferente. Ahora bien, ¿cuál es el reto siguiente? Como saben, nosotros extraemos todos los compuestos que producen las levaduras y los aplicamos. El objetivo es, ¿quiénes son los hops? Y para eso estamos trabajando. Sabemos que tenemos ya ciertos datos. Sabemos que son termoestables, sabemos que no tienen un origen proteico, en fin. Pero para encontrar las moléculas, nos estamos enrolando en un análisis bioquímico y molecular, ¿sí? Utilizando diferentes herramientas que no voy a tocar el día de hoy. Y afortunadamente tenemos las colaboraciones de otros grupos importantes del centro, bioquímicos, y ellos son los encargados de hacer esta identificación bioquímica. Ahora bien, nos interesaba saber que los hops o que las levaduras funcionaran como un bioestimulante, no solamente como que eliminaran solamente a Botrytis cinerea, como se los he mostrado. Nos preguntamos, ¿qué otros cambios produce H. opuntia en las plantas? ¿Es posible que esta levadura haga que la planta sea más fuerte? Y para eso es un trabajo del doctor Israel Maruri. Y lo que hizo él fue, vamos a aplicar la levadura viva en las raíces, ¿sí? Y vamos a confrontarla con Botrytis cinerea. ¿Es posible que haya algún cambio? Es decir, una vez que lo aplicamos, ya no en las hojas, en las raíces. Y les puedo decir que sí, hay un efecto no tan fuerte como los hops, pero hay un efecto inhibitorio del crecimiento de Botrytis cinerea. Es decir, la levadura hace algo en la raíz. Y esa fue la pregunta que queríamos nosotros ahora contestar. ¿Qué está haciendo la levadura en las raíces? Para eso, utilizamos un sistema in vitro y confrontamos a la levadura en contra de Arabidopsis thaliana, ¿sí? Aquí podemos ver, esto es sin la levadura, y aquí podemos ver la levadura. Y Israel analizó diferentes parámetros. Midió el tamaño de la raíz primaria, es obvio, es más corto que comparando con esto, pero también midió el número de las raíces laterales, y los cuales son significativamente mayores. Midió el peso fresco, no había diferencias significativas, o un metabolito que es súper importante, como ustedes saben, la clorofila, tampoco había diferencias. Entonces, se centraba en la raíz, había un cambio en la raíz que podíamos nosotros seguir. La siguiente pregunta fue, ¿necesita la bacteria estar en contacto con el medio
para que tenga este efecto, posiblemente difundiendo algún compuesto, o son compuestos volátiles. Bueno, lo que hicimos fue ahora separar la caja, cortarla y eliminar esta posibilidad, y entonces analizamos si había un efecto. Que la levadura, de forma distal, pudiera tener un efecto. Y efectivamente, tuvo un efecto en el número de raíces laterales. Es decir, pudiéramos estar hablando de un compuesto volátil. Ahora bien, para determinar si era una cosa hormonal, ¿sí? Porque normalmente muchos microorganismos como tricoderma y otros muchos más producen o estimulan la producción de hormonas vegetales. Lo que nosotros analizamos fue el potencial que tiene la virusa. Y esto es en las líneas reporteras, como es este gen DR5, que es inducido por las auxinas, así como la mutante RHD6. Y aquí les muestro los resultados. Para el gen DR5, bueno, vimos que cuando nosotros aplicábamos H. opuntia, había una mayor acumulación del transcripto de este gen DR5, que sabemos y se ha caracterizado desde hace mucho tiempo como responsable que responde a las auxinas. Y ahora la mutante RHD6, esta mutante es muy interesante y tiene un fenotipo muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando no hay auxinas, las raíces no generan pelos secundarios. Sin embargo, en presencia de H. opuntia, aquí ustedes pueden ver, hay bastantes raíces secundarias. Entonces, podríamos concluir, H. opuntia modifica la estructura radicular por la acumulación de las auxinas. Nuevamente, socorremos a la ayuda de los expertos, y en este caso de dos colegas mexicanos, pero que trabajan aquí en México, que es Francisco Jiménez Bremón y el doctor Joseph Grubowski, colegas de la UNAM y del Instituto del IPICID de San Luis Potosí, aquí en México. Ellos son expertos tanto en las auxinas como en las raíces. Entonces, estamos colaborando con ellos. Ahora bien, ¿qué tan importantes son las auxinas? Bueno, muchos de ustedes puede sonar obvio, pero son fitorreguladores importantes que intervienen de forma activa en el crecimiento radicular vegetativo de las plantas. Entonces podríamos decir que los hops están haciendo a través de la modificación del sistema radicular, están haciendo más fuertes a las plantas. Y suponemos que eso está en proceso, que esta respuesta tiene como consecuencia que las plantas se defiendan mejor en contra del botulismo. Y hay otros análisis que están en curso. Nosotros estamos tratando de analizar bioquímicamente los cambios y genéticamente los cambios que está produciendo ahora H. opuntia en los sistemas radiculares. Muy bien, como conclusiones de este trabajo, de esta caracterización, bueno, podemos decir que los hops, como les mostré, inhiben el crecimiento de botrytis in vitro y protegen a las plantas activando transcripcionalmente sus defensas. Asimismo, las defensas inducidas por los hops dependen de las rutas dependientes de ácido jasmónico y de etileno. Eso ya limitamos de todo el espectro de las defensas a que son inducidas por ácido jasmónico y etileno. Los hops inducen un set de genes no descritos para otros biocontroles. Les vuelvo a remarcar, por eso da mucha importancia caracterizarlos a nivel molecular. Podemos encontrar cosas o mecanismos totalmente diferentes entre cada uno de los biocontroles que abundan en el mercado. Y finalmente, H. opuntia modifica las raíces de la biopsis italiana por medio de la acumulación de las auxinas. Finalmente, pues quiero agradecer tanto a las instituciones que nos han proporcionado financiamiento en Suiza, el Colegio Politécnico, por supuesto el Centro de Ciencias Genómicas, la UNAM, asimismo la Universidad de California por un proyecto que tenemos de UC Nexus, y finalmente a las gentes que realmente hacen todo el trabajo en mi grupo, mis estudiantes, mis colegas, además de los que colaboran con nosotros. Estos son los estudiantes, ellos son realmente la fuerza que lleva adelante todos estos proyectos y los cuales pues simplemente sin su arduo trabajo no sería posible obtener ningún resultado. Entonces quiero agradecerles a ellos y finalmente agradecerles a ustedes la atención y por supuesto aquí está mi correo, cualquier duda, comentario,
colaboraciones, por supuesto, yo encantado de hacerlo y de tenerlos, de proceder para hacer estas colaboraciones. Bueno, con eso les agradezco mucho y les voy a dejar de compartir la pantalla para esperar sus preguntas. Muchas gracias, doctor Serrano Ortega. A continuación, procederemos a la lectura de las preguntas de la audiencia. En Facebook, Eisil Diedrich Liuja dice, excelente charla. Hablando de anfibios, la bufotenina proveniente del bufo alvarius, ¿podría ser considerada una molécula bioestimulante? Y si es así, ¿cómo podría ser integrada al medio farmacéutico para hacerlo funcional? No lo sé, para serte sincera, no sé si esa molécula en particular. Existen muchas moléculas que producen las bacterias, las cuales tienen el poder inhibitorio. Las bacterias son muy interesantes. De hecho, tenemos otros proyectos en los cuales ya tenemos algunos candidatos, los cuales estamos haciendo genética. Y entonces, este es el paso. Primero determinar si si tienen un efecto bioestimulante, si tienen un efecto de biocontrol. No todos los biocontroles van a bioestimular a la planta. Algunos controles van a actuar directamente sobre el hongo. Y eso está bien. Mientras no sean dañinos para nosotros, ¿por qué no hacerlo? Pero la respuesta es no lo sé, y creo que justamente la plática es dar nuestro punto de vista de cómo caracterizarlos y cómo poder llegar a exprimirlos, como vuelvo a decir, todos estos biocontroles, que seguramente hay una gran cantidad de ellos. Bueno, gracias. Ahora la siguiente pregunta es de Facebook, de Francisco Ruiz. Menciona, ¿podrá ser útil el uso de inhibidores relacionados a la inhibición de poliaminas? Las poliaminas. De hecho, nosotros acabamos de hacer una publicación de poliaminas justo con el doctor Francisco Jiménez Bremont. Las poliaminas como bien saben ustedes, es una molécula que tiene muchísimos efectos en todas las especies, no solamente vegetales, sino también animales. Entonces, hay que analizar una por una. Lo que nosotros encontramos es que algunas mutantes, una mutante que tiene un bajo número en particular de una poliamina, resiste en contra de Botrytis cinerea. Sin embargo, no se puede generalizar para todas las poliaminas. Nuevamente, hay que analizar caso por caso. Y esta poliamina en particular activa los mecanismos de señalización de pendientes de ácido jasmónico. Entonces, nuevamente, creo que es necesario hacer más caracterización. No podemos generalizar. ¿Sí? Genial. Otra pregunta también de Francisco Ruiz dice, ¿se podrá investigar al género Coletutricum en la formación de estructuras como los apresorios? Sí, por supuesto. De hecho, se analizan Coletotricum para la interacción. Coletotricum infecta Botrytis Arabidopsis thaliana, perdón, y hay muchísimo trabajo en el cual hacen ese tipo de análisis. Sí. Genial. Ahora una pregunta de la sala. Dice, de parte de Lisette Salazar. Buenas tardes. A ver, ya no escuché. Aquí está. ¿Quieres que la lea? Excelente exposición. Me gustaría saber, ¿qué ensayo de una picos o no? Claro. A ver, yo no te escuché muy bien, pero ¿qué ensayos deberían realizar determinados organismos de la microbiota de la planta? ¿Son benéficos o no? Justamente, una de las formas que nosotros estamos utilizando es aislar los microorganismos, las bacterias en este caso, y confrontarlas directamente con Botrytis. Ese es el primer paso. El segundo paso, eso es para el caso específico de inhibitorios de Botrytis, como lo hicimos con las ranas. El otro caso es nosotros crecer a las plantas en presencia de estos microorganismos y ver de forma como te lo mostré, si tiene un beneficio obvio en las plantas, en este caso en las raíces o en la parte superior de las hojas. Y entonces así puedes determinar cuáles tienen un beneficio o cuáles no.
Si quieren... ¿Sí me escucha ahora sí? Yo te escucho ahora sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, genial. Bueno, aquí hay otra pregunta de Antonio en Zoom. Buenas tardes, excelente charla. Una pregunta, ¿los patógenos podrían generar resistencias a los biocontroladores? Excelente pregunta. Sí. Sí es posible. De hecho, los agrónomos lo saben muy bien. No podemos utilizar un solo mecanismo para controlar una plaga. Por eso tiene que ser parte de una estrategia global. Justamente por eso. Ese es uno de los problemas que afrontan los fungicidas sintéticos, que funcionan muchas veces tan bien que el agricultor quiere asegurar el 100%, entonces aplica y forza a Botrytis cinerea a evolucionar, a obtener resistencias. Entonces, claro, puede haber, esta es una carrera que no tiene un fin. No podemos nosotros asegurar el 100% de resistencia, ni tampoco que no vaya a cambiar. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Ahora de Lena Carolina Echeverry Prieto. Doctor Serrano, excelente trabajo y charla. Con respecto a la dispersión en las plantas, ¿los bioestimulantes se han trabajado encapsulados? Nuevamente, esa es muy bonita sugerencia. De hecho, es la siguiente etapa. Si nosotros tenemos algunas colaboraciones con grupos también aquí de la misma UNAM, los cuales ellos son expertos en ya en el procesamiento de los biocontroles. Y por supuesto, las levaduras en este caso se pueden encapsular, podemos usar nanomoléculas y se pueden aplicar así. Pero eso es un paso ya para la comercialización, para su aplicación. Es algo en el cual yo no soy experto, y pues sí, me apoyo de la gente que tiene esa habilidad, ¿no? Esa experiencia. Genial, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Ángela María Castro. Felicitaciones, doctor Serrano. Muy interesante su presentación. ¿Han realizado pruebas con diferentes especies de tricoderma como inductor de resistencia en las plantas? Yo en particular no, pero sé de colegas que tienen su línea de investigación es analizar tricoderma y por supuesto hay muchas variedades de tricoderma las cuales tienen diferentes habilidades para ser, por un lado, patogénicas para las plantas, pero también como bioestimulantes. Y hay muchísimo trabajo de tricoderma, sí, obviamente. Genial. Ahora la última pregunta de Facebook, de parte de Lourdes Reynoso García. ¿Cómo podemos tomar contacto con usted por interés de trabajos en la misma línea de investigación? Está la información en la página de la UNAM, si no por mi correo, se los repito, es muy sencillo, serrano, como mi apellido, @ccg.unam.mx. Y por supuesto, yo estoy abierto a todas las colaboraciones. Esto es lo que hace realmente fantástico hacer ciencia, las colaboraciones. Como lo pudieron ver, tenemos muchas colaboraciones con las personas de Sudamérica, algo que nos interesa a la UNAM y por supuesto en particular a mí, fomentarlas. Igual para estudiantes, por favor, si quieren hacer posgrados, tesis de licenciatura, en fin, hay muchas posibilidades. Claro, lamentablemente en este momento la movilidad se comprende que no es tan fácil, pero hay muchas posibilidades. Contáctenme, yo los invitaría a que me contactaran y con todo gusto podemos discutir tanto colaboraciones como para realizar sus estudios. Genial, doctor. Ahora una pregunta dice en Facebook. Sí. Nos dice, ¿los bioestimulantes en las plantas podrían afectar a insectos benéficos para las plantas? Es muy buena pregunta. Por supuesto, esto es a nivel experimental, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros quisiéramos hacer un producto, digamos los hops, un producto como tal, tiene que pasar por todo un protocolo en el cual se tiene que analizar no solamente el impacto ecológico, sino también el impacto en los seres humanos. Ahora, ¿por qué nos emociona esta levadura, H. opuntia? Esta levadura vive, como lo vieron, en los frutos
y vive en no solamente en los frutos de tabaco, de cacao, perdón, sino vive en las naranjas. Y nosotros cada vez que pelamos una naranja, aquellos que los hagan con la boca o con las manos, nos embarramos de estas levaduras. Es decir, nosotros esperaríamos que son inocuas para el ser humano. Sin embargo, el proceso para un producto comercial es muy largo. Y esto ni siquiera lo hemos comenzado. Estamos en ese proceso, lo tenemos en mente, pero para fines de investigación lo que nos interesaba era caracterizarlos a nivel molecular. Pero es obvio que tiene que haber un análisis antes de liberarlo al mercado, de utilizarlo siquiera como algún producto comercial. Tenemos ya algunos datos en los cuales la fresa, por ejemplo, y estas con otras colaboraciones, la fresa se protege cuando aplicamos los HOPS. Es decir, tiene potencial biotecnológico. Sin embargo, en este momento yo diría, no lo recomiendo aplicar porque no ha pasado el proceso de certificación. Viene en camino. Genial, doctor. Excelente ponencia. Bueno, ahora despedimos al doctor Serrano Ortega, no sin antes reiterarle el agradecimiento por su participación en este simposio, al igual que a los participantes. Muchas gracias. Para otra oportunidad. Muchísimas gracias. De nuevo, se los agradezco mucho la invitación y la oportunidad. Y estamos aquí para que sea. Gracias.